se está poniendo en duda el ingreso de la reforma del impuesto a la renta al Congreso después de un portazo que dio Chile Vamos, quienes se niegan rotundamente a cualquier alza impositiva, aunque sea, dicen, para compensar otras rebajas. Pese a que el Ejecutivo ha cedido en rebajar el impuesto de primera categoría incluso más allá de un 25%, como quería la oposición, no hay acuerdo en las medidas de compensación fiscal para colaborar o elaborar una propuesta que sea neutra desde el punto de vista fiscal. Y mientras tanto, el Partido Republicano está llamando a Chile Vamos a dejar de dar falsas esperanzas al gobierno, dicen. El oficialismo asegura que va a seguir insistiendo. Vanessa Gajardo con detalles y todas las reacciones. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, recordemos que venía contenida en el denominado pacto fiscal del gobierno y tuvo que postergarse por cerca de un año para que así no entorpeciera, no obstaculizara el resto de los proyectos del ahora denominado fast track económico de este gobierno. La idea en particular molestaba a la oposición y también al gran empresariado. Sin embargo, en el último año de la administración de Gabriel Boric, el ministro de Hacienda Mario Marcel, se le acaba el tiempo para ingresar al Congreso lo que es la reforma del impuesto a la renta, cuya discusión prelegislativa, hay que decirlo, no está rindiendo frutos. Recordemos que recientemente el Ejecutivo se dio a rebajar el impuesto de primera categoría que pagan las empresas de un 27% actual a un 25% o incluso menos, dijo el ministro Marcel, siempre y cuando esto se aplique en medidas de compensación alternativas. La primera de ellas, que propone el proyecto del Ejecutivo, es una tasa del 16% al retiro de los dividendos y otra tasa del 4% a las utilidades distribuidas por una empresa. Todo esto en lo que se denomina como un nuevo sistema tributario desintegrado. Pero primero, ¿cómo funciona o cuál es el actual sistema tributario en nuestro país? Es uno parcialmente integrado. Esto quiere decir que empresas y propietarios tributan por carriles distintos, ¿cierto? Con algunas exenciones para así evitar lo que se conoce como la doble tributación. Uno de ellos es justamente la exención de impuestos a los dividendos que se revertiría entonces con el proyecto que quiere presentar el Ejecutivo. Sin embargo, ayer Chile Vamos, o anteayer más bien, le cerró la puerta al ministro de Hacienda Mario Marcel, asegurando que no hay espacio para apoyar un aumento de impuestos, aunque esto sea para compensar lo que es la rebaja del impuesto de primera categoría. El Audi, el diputado Felipe Donoso, señaló que no estamos en el contexto para impulsar alzas o nuevos gravámenes. Le hemos transmitido al gobierno que nosotros no estamos dispuestos a ningún alza tributaria, aunque sea en compensación. Creemos que hay que reactivar la economía, que podemos hacer rebajas que reactiven la economía, pero ningún alza tributaria estamos disponibles en este periodo para hacer. Creemos que eso ya terminó, que no corresponde en este minuto y por lo tanto fuimos claros con el Ejecutivo en esta situación. Bueno, y en Renovación Nacional la postura es exactamente la misma. El diputado Frank Sauerbaum rechazó lo que es esta propuesta, esta idea de pasar a un sistema completamente desintegrado, apelando además a la inseguridad que esto genera a propósito de un sistema que ya ha enfrentado muchísimos cambios tributarios en el último tiempo. Debido a que en los últimos 36 años se han hecho 16 modificaciones tributarias, lo que obviamente entrega solo incertidumbre a quienes quieren hacer inversión. Al contrario de lo que propone el gobierno, nosotros lo que decimos es que hay que avanzar hacia una rebaja en la tasa del impuesto corporativo, que es lo que más impacto tiene en el crecimiento y la generación de recaudación tributaria. Además, debemos hacer una exención necesariamente tributaria en la reinversión de utilidades y tratar de reintegrar el sistema tributario para simplificarlo. Bueno, ¿y qué está ocurriendo en el oficialismo? En tanto, ¿van a seguir pujando por lo que es este ingreso del proyecto de la reforma del impuesto a la renta? Así es. La diputada Frente Amplista, Gael Yoman, sostuvo que los argumentos que está utilizando Chile Vamos se contradicen en su propio discurso respecto de la urgencia que plantean ellos sobre ciertas materias en las que se ha hecho un constante llamado a adoptar nuevas medidas. Lo que está haciendo Chile Vamos es ponerle un freno al desarrollo del país, solo por el gallito que tienen con la ultraderecha en estas elecciones. Reconocen, por un lado, que Chile necesita más recursos, pero por otro, no quieren nuevos mecanismos de financiamiento. Quieren que las empresas paguen menos impuestos, pero que no compensen con sus utilidades. La postura que tomaron es tan absurda que ni siquiera los empresarios están de acuerdo.
Y ahí hay que decirlo porque la diputada Yeomans tiene un punto, porque en efecto la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, si bien puja por un impuesto de primera categoría que es un poco más bajo que la propuesta del Ejecutivo, de un 23% específicamente, sí se refirieron a mecanismos de compensación que si bien no incluyen o más bien descartan lo que son alzas en los impuestos personales, sí contempla un impuesto ¿a qué? Al pago de dividendos, que es lo que rechaza Chile Vamos. En tanto, Republicanos criticó que la coalición de centro-derecha está dando esperanzas al gobierno de tratar de llegar a un acuerdo cuando la reforma debe descartarse por completo en este contexto. Que finalmente ellos dicen se sienta a negociar el Ejecutivo con Chile Vamos, igual que ocurrió con la reforma de pensiones. El diputado de dicha facción, Agustín Romero, llamó al Ejecutivo a concentrarse más bien en lo que es la reducción del gasto para así entregar en un mejor estado las finanzas públicas. Una, que las pymes paguen el IVA solo cuando cobren la factura, no cuando la emiten. Que puedan elegir postergar el pago de un IVA una vez al año, que no tenga ni multas ni intereses. Aplazar el pago del IVA hasta el día 30 de cada mes. Y también extender el plazo de la declaración de renta hasta el 30 de mayo. Y por otro lado, que es súper importante, que los contratos con el Estado sea el propio Estado quien retenga y pague el IVA y el PPM, liberando a las pymes de esta carga. Escuchamos entonces justamente lo que son las palabras de la diputada de Republicanos, Sofía Cid, que planteaba o más bien especificaba cuáles son las propuestas simultáneas que hacen desde su partido. A propósito de que este martes el partido de José Antonio Kast presentó un paquete de propuestas que si bien no se entiende como una reforma del impuesto a la renta, sí son medidas para aliviar la carga tributaria que ellos señalan hoy asfixia en mayor medida a lo que son las pymes. Esta propuesta contempla aplazar el pago de IVA y la declaración de renta, permitir una postergación anual del IVA sin multas, establecer el pago de IVA solo al momento de cobrar factura y que el Estado retenga y pague los impuestos en contratos públicos y que no sean las pymes las que tengan que ejecutar esta acción. A ver, hay que decirlo, este es un debate que da para largo y que difícilmente se ingresa hoy o el próximo mes al Congreso, cuenten con los votos finalmente para convertirse en ley. Acá, ¿qué es lo más importante? Que además, tanto la propuesta del Ejecutivo como la propuesta de Republicanos, porque Chile Vamos más bien quiere quedarse con el mismo sistema, implica cambios normativos que no tienen que tomarse a la ligera, cambios normativos que son sumamente importantes, por ejemplo, al Código Tributario, a lo que es la ley de IVA, por ejemplo. Y lo decía el diputado Frank Sauerbaum, en los últimos 30 años en nuestro país se han hecho 16 modificaciones tributarias. Entonces, cuando los empresarios, cuando los políticos, ¿cierto?, hablan de tener reglas claras del juego hacia adelante, básicamente el llamado es a no seguir cambiando las reglas, ¿cierto? Esto es un poco como el típico juego del uno, cuando cada uno pone sus propias reglas y se vuelve al final una confusión. Eso es básicamente el sistema tributario en Chile, que es muy difícil de entender y la campaña comunicacional que hay detrás también es muy confusa. A ver, es un laberinto hacer una declaración de impuestos. Hay que ser un especialista. Fíjate que los dictámenes o las circulares más bien del Servicio de Impuestos Internos es una cantidad enorme. O sea, hay que ser un expertísimo y ni siquiera los expertos las conocen todas. Entonces es muy, muy difícil, muy fácil caer. Lo segundo es que esto es una cuestión práctica. Con el afán de recaudación que tiene hoy día el Servicio de Impuestos Internos, están recogiéndolo todo. Es una cosa muy impresionante y muy impactante. Están rechazando todas las reclamaciones prácticamente, porque se trata de recaudar a como dé lugar en estos momentos. El asunto es que ha habido muchas reformas tributarias. Recordemos, segundo gobierno de Michelle Bachelet hubo una reforma tributaria, hubo un acuerdo tributario, hubo un aumento de impuestos y se estimaba que esa era la reforma para los próximos 20, 25 años, lo que sea. Nunca las reformas tributarias tienen la promesa la promesa de los autores se cumple, eso es lo que quiero decir. Y siempre este es un vaivén permanente. Hay recomendaciones internacionales que tampoco se están cumpliendo, porque aquí uno dice, bueno, pero creámosle a lo que dice la OCDE sobre materia tributaria, nosotros estamos en la OCDE, se cumple lo que les conviene y no lo que no les conviene. Entonces, todo esto es un juego también un poco de máscara. El asunto es cómo lograr tener un sistema tributario que recaude, porque si no va a haber déficit fiscal, y cómo lograr también que haya ahorro para que haya inversión. Son estas dos cosas que son fundamentales, como no desincentivar el ahorro y la inversión y al mismo tiempo recaudar. Yo creo que ahí está todo el asunto, más allá de cuestiones ideológicas que siempre están presentes.
Difícil que se llegue a puerto con todo esto, y hay un dato más: el presidente de la República está cada vez más entrometiéndose en el día a día, y por lo tanto aquí el presidente de la República hablando permanentemente, yo creo que va a ser un actor principal además en la campaña política. El presidente no va a ser un tercero observador de la disputa política entre distintas facciones, y por lo tanto en materia tributaria yo creo que va a haber intervención, va a haber discusión, pero también mirando las elecciones de fin de año. Eso viene de todas maneras. Claro. Pero yo creo que cuando emitimos ciertas declaraciones, insisto, en un año electoral, también hay que ver los impactos fiscales que hay detrás, porque tenemos que el Ejecutivo propone un impuesto de primera categoría de un 25%, la CPC habla de un 23%, Chile Vamos, Evelyn Matei dice un 18% en un margen de 10 años de horizonte, ¿cierto? Pero ¿qué implica hacer una reducción de 3 puntos en el gravamen de primera categoría? Significa una recaudación fiscal de $1.400 millones menos, y en una década de $2.000 millones menos, y así sucesivamente por el reajuste, ¿cierto? Pero ¿qué implica esto cuando ya tenemos un escenario fiscal que es estrecho hacia adelante? Entonces también el llamado es a subir el debate, no quedarnos netamente en lo que es lo político, sino que salgan los expertos a hacer sus indicaciones, no estar comparándonos todo el tiempo con otros países, porque nuestro sistema tributario es muy distinto al de otros países de la OCDE. Entonces ese es el punto. Si Evelyn Matei plantea reducir el impuesto de primera categoría a un 18% en un horizonte de 10 años, que diga efectivamente cómo se va a compensar esto, porque la propuesta que está haciendo hoy día Chile Vamos es simplemente reducir el impuesto de primera categoría, pero no quieren el impuesto a los dividendos, no quieren el impuesto a las utilidades, no quieren tampoco un alza a los impuestos personales. Entonces, ¿de qué manera vamos a compensar esa reducción? Lo que pasa también es que en cuanto a impuestos personales, ¿cuánta gente paga impuestos personales? 18%. Entonces también ahí siempre se carga a los mismos, más allá de lo que ganen, ¿eh? Y hay que mirar eso. Y lo segundo, las empresas pagan impuestos ¿sobre qué base imponible? ¿De dónde sacan? De las utilidades. Cuando al país no le va muy bien, las utilidades son menores, y aunque tú subas mucho el impuesto, tampoco rinde, ¿me entiendes? Entonces también hay un problema de cuánto están rindiendo los impuestos. Pongo un ejemplo, porque hay impuestos que desincentivan. No estoy diciendo que no haya que subirlos, sino que hay que mirar. Se ha subido en Chile enormemente el impuesto a los cigarrillos. El año pasado bajó la recaudación tributaria del impuesto a los cigarrillos. ¿Estamos fumando menos los chilenos? No. Es tan alto el impuesto a los cigarrillos que se ha incrementado el contrabando. Eso es lo que pasa al final de cuentas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el sentido de que hay que mirar. Yo creo que el impuesto corporativo es alto, yo creo que eso todos lo saben. El impuesto empresarial es alto comparativamente con otros países. Habrá que ver cómo se compensa efectivamente, pero también el Estado tiene que disminuir gastos. También está ese trabajo, porque si no... Y ojo, ¿y esto va a rendir lo que dicen? Bueno, solo para hacer un punto... porque no ha rendido en las últimas... Ni la reforma tributaria Bachelet, ni la ley de cumplimiento tributario, que está recién, pero en sus primeras partes no está rindiendo lo que dicen. Solo para hacer un punto, este impuesto a las utilidades que se le piensa poner a las empresas está justamente pensado ¿para qué? Para que las empresas no retiren el capital y eso lo inviertan, y que el país en el fondo crezca más. Pero ¿qué pasa en el escenario que tenemos hoy día, cuando tenemos todos estos problemas de permisología que todavía no se resuelven y la estrechez fiscal hacia adelante? ¿Las empresas van a querer seguir invirtiendo ese dinero? Obviamente van a querer retirar esas utilidades. Y eso es lo que no se va a poder hacer si se aprueba este proyecto, digamos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Porque ayer el ministro Marcel obviamente recriminaba el portazo de Chile Vamos, diciendo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque por un lado está la solicitud de rebajar los impuestos para que haya mayor inversión supuestamente, pero por otro lado efectivamente hay una disminución de la recaudación fiscal, por lo tanto no se puede seguir avanzando. Él decía que iba a seguir hablando con el presidente a ver qué opciones había y cuáles son las opciones efectivamente, porque además estamos hablando de un gobierno que está viviendo sus últimos meses. No hay opciones. Esa es la verdad de las cosas, y ahí el punto de republicano es como hasta qué punto el Ejecutivo se va a sentar a conversar con Chile Vamos para seguir cediendo en el fondo, porque ya cedió del 25, ahora dice un 24, lo más probable es que lleguen finalmente al 23 que propone la CPC, pero ¿con qué medidas de compensación? Acá la postura que toman los distintos parlamentarios de Chile Vamos es tajante en que esto no va a contener nuevos gravámenes ni otras alzas de otros impuestos, rotundamente, a diferencia de lo que plantea la propia CPC, que ellos sí están dispuestos, digamos,
digamos, a una compensación a propósito de este impuesto al dividendo. Entonces, básicamente podemos decir que la reforma del impuesto a la renta del gobierno del presidente Gabriel Boric nace muerta. Habrá que mirar. Ahora, ¿a quiénes representa la CPC? Al gran empresariado. Claro. Y importante ahí el quiebre interno que hay entre la CPC y Chile Vamos, que tampoco se están poniendo de acuerdo. Claro, pero es que ¿quién representa a la CPC? A los grandes empresarios que tienen otras actividades, otros capitales, otras realidades, La CPC son los grandes, ni siquiera los grandes medianos, digamos, puedo decirlo, esa cosa intermedia. Y por lo tanto velan por sus intereses, no por los intereses del país. Eso no es cierto. Es una institución gremial que defiende sus intereses. Ni menos de los pequeños y medianos empresarios, que son muchos más. Y es una discusión aparte, por Exacto, cierto. Y es un gran motor de la economía. El sistema tributario que se va a implementar a las pymes, que por cierto tampoco ha escalado en este debate, que va a ser otro debate para adelante, ¿cierto? Gracias, Vanessa. Buenos días.